Bueno, vamos a aprender hoy claro, hoy tenemos la porción de Miketz, pero estamos enfocados en lo que tiene que ver con Hanukkah. Vamos a aprender sobre el Cohen Gadol, que en este caso es Matatías y Caifás. Hay 200 años de diferencia, o sea, no es tanto, pero entre ellos sí hay mucha diferencia. Y vamos a mirar esta parte para entender el suceso de Mashiach y también para entender el suceso de Hanukkah, que uno está muy elevado y el otro muy descendido, muy bajo. Entonces, y los dos tienen que ver con el desempeño del sacerdocio. Ese fue lo que causó que hubiera una inclinación, la balanza que se inclinara tanto hacia un lado, por falta de guardar los mandatos del Padre, sino totalmente cuando se tiene, pues se le va el valor o no tiene, o los intereses son pues diferentes a los de la Torá. Sabemos que las cosas pues se inclinan muy grave. Y sabemos que la palabra Hanukkah es dedicación, o bueno, restablecimiento, dedicación, y sabemos que ese es el nombre que se le dio a esta festividad por lo que Judas, el hijo de Matiajo, pues que entró y restauraron el templo y lo que hicieron los jasmoneos del altar y todo eso. Y de ahí viene el nombre de Hanukkah, este nombre también lo encontramos, por favor, hermanita Raquel, para comenzar, está en Nehemías 12, 26 al 28. Allí encontramos esta palabra de Hanukkah. Estos fueron los días de Joaquim, hijo de Yeshua, hijo de Joasadak, y en los días del gobernador Nehemías y de Ezra, Cohen y escriba. Para la Hanukkah del muro de Jerusalén, convocaron a los levitas de todos sus lugares para que fueran reunidos en Jerusalén para celebrar la Hanukkah y la fiesta con adoración y con cánticos y con símbolos, con címbalos, salterios y liras. Entonces los cantores fueron reunidos desde la llanura que está alrededor de Jerusalén y de las aldeas de Netofa. Entonces aquí es en el tiempo de Esdras y Nehemías, que estaban rededicando el templo. Sabemos que después de lo que pasó de que Nabucodonosor vino y destruyó la muralla, porque acá lo que están rededicando es la muralla, okay, no es el templo, porque la muralla fue por restablecida y fue ya una vez arreglada la muralla, de ahí ya se puede trabajar en el templo, porque el tema es de la seguridad, y sabemos que para la muralla hubo pues mucha oposición. Sabemos que pasaron muchos años pasaron varios gobernantes de Babilonia, hasta que llegó Darío. Darío fue el que mandó ya bajo un decreto que al que protestara, que ya no lo enjuiciaran, que lo colgaran. Así, es que ya es demasiado que vengan y estén nomás poniendo obstáculo, cuando un rey previo ya había dado esa orden y no se había cumplido, porque los opositores pues presentaban quejas, mandaban personas, y de una forma o de otra se detenía el trabajo de la muralla. Y entonces este rey Darío, él mandó que se tenía que hacer, y que todo el que protestara, que ya no le tomaran en cuenta, sino que lo ejecutaran. Y de esa forma pues ya no hubo protestantes, la gente ya no sabían que querían hacer algo, pero ya había un juicio, un decreto de que si decían algo, pues
ya no los iban a tomar en cuenta, sino al contrario, los iban a eliminar. Entonces, de esa forma fue que se inauguró el templo. Entonces, allí encontramos esa palabra. También la encontramos en Hebreos 9:18, donde dice, de donde ni siquiera el primero fue puesto en vigor sin sangre. O sea, está hablando del nuevo pacto, porque habiendo sido proclamado el Mashiach, todos los mandamientos de la Torá, y todo el pueblo tomando la sangre de los becerros con agua y lana, escarlata y hisopo, rociados, el rollo mismo y el pueblo, el pueblo. Aquí también se encuentra la palabra de cuando dice en el comienzo, el primer pacto. El primer pacto es un comienzo, es una inauguración. Viene también de la palabra de Hanukkah. También está igual en hebreo, dice Hanukkah, el comienzo. Que es una dedicación, Lo que hizo Yeshua fue una dedicación, un nuevo pacto, por eso le llamo un nuevo pacto. Que es un pacto renovado. Hadashah es restaurado. El mismo pacto restaurado. Pero con el pacto de sangre se está hablando de algo nuevo, algo que ya quedó en vigencia permanentemente. Ya quedó igual que el decreto de Darío para para que se construyera. Se hizo un decreto y ya no había tolerancia. Entonces, al ya no haber tolerancia, ya quiere decir que queda firme y puesto. Y de esa forma fue de la que se pudo trabajar en el muro, porque ya no hubo oposición. Igual con Yeshua también, cuando él dice que su pacto ya es un pacto eterno, permanente, que siempre va a estar vigente. Claro, está vigente basado en los mandamientos y en la Torá. No está basado en tradiciones y en cosas de nada, no. El pacto de sangre de Yeshua está basado en los mandamientos y en la Torá. Por eso dice que tienen que guardar los preceptos y los mandamientos y todas las cosas que vienen en la Torá. Y todo el que no acepta esto, entonces tampoco puede ser rociado con esa sangre, porque recordemos que todo lo que está en el principio es una repetición de lo que viene en el futuro que está enfrente de nosotros. Por favor, hermanita Raquel, vamos a continuar en la primera de Macabeos 2, del 1 al 5. Pero por ese tiempo entró en escena Matatías, hijo de Juan y nieto de Simón. Eran Cohanén, descendientes de Jayarib. Había nacido en Jerusalén, pero se había establecido en Modim. Tenía 5 hijos. Juan, que también se llamaba Jarí. Simón, llamado también Tasí. Judas, también llamado Macabeo. Eleazar, que también se llevaba el nombre de Abraham. Y Jonathan, también llamado Afus. Y Girasón lleva de Jejaya, Hueres Mereja. Entonces esta es la familia Hasmonea, los de hijos de Matatías, que Matatías es el Cohen Gadol. En el libro de los Macabim, de los Macabeos, se nos enseña que él fue el que con él comenzó toda la lucha en contra de todos esa ola que venía de los imperios del mundo. Sabemos que los griegos pues tenían una gran influencia de filosófica, de conocimiento, tenían muchos grandes maestros que sabemos que
que aún hoy en día se reconocen. Pero sabemos que ellos al tocar la parte de la Torá, allí ya hubo un problema, porque el pensamiento de los hombres es totalmente, sabemos que aunque es bueno en cierta forma, pero no tiene ningún tipo de santidad. Entonces ellos lo que querían era, no querían, incluso no querían ni que se borrara la Torá. Ellos querían solo que no fuera santa, que se hicieran las cosas de la Torá, pero sin santidad, o sea que se guardaran las cosas como una fiesta, como algo que se integrara la Torá a la filosofía griega. Ellos no, su propósito no era destruir el templo, no era quitar a los levitas, no, nada de eso. Era solo que no hubiera santidad, que los judíos fueran como ellos, que fueran como ellos y que fueran pues personas comunes y que se integraran, como ellos decían, que todos los pueblos se habían aceptado y habían integrado al conocimiento de los griegos. Pero sabemos que el mundo, pues el mundo, aunque tengas diferentes tradiciones, pero al final pertenecen, como decimos, pertenecen al mismo costal, pero no Israel. Entonces ahí hay un problema, Entonces Matillahu y sus hijos son los que comienzan este problema de luchar por las cosas de la Torah. Por favor, hermanita Levi, vamos a continuar en la primera de Macabeos 1, 11 al 15. La palabra del Padre dice así: fue entonces cuando aparecieron en Israel unos rebeldes que lograron convencer a mucha gente. Les decían: pactemos con los pueblos que nos rodean, pues desde que nos separamos de ellos hemos tenido que soportar muchos percances. Tal idea tuvo buena acogida y algunos acudieron decididamente al rey. Este los autorizó para que adoptaran las costumbres de los pueblos paganos. Con ese permiso construyeron en Israel un gimnasio al estilo pagano. Se hicieron prepucios y renegaron de la alianza santa para unirse a los paganos y pecar libremente. Entonces igual encontramos este punto es bien interesante entenderlo. Tenemos unos Kohanim consagrados y un pueblo pagano, ¿okay? En los días de Matatías. Estamos hablando de cerca de 200 años, de 150 a 200 años antes de Yeshua, antes de la venida de Yeshua. Que eso también lo encontramos en el Brit Hadashah. También lo encontramos. Entonces acá miramos un pueblo que quiere asimilarse, pero tenemos el líder de los levitas totalmente consagrado hacia las cosas divinas. Y eso marca la gran diferencia, porque el que hace la diferencia no es el pueblo. El que hace la diferencia es el líder, el que tiene la autoridad, él es el que tiene el control. Aunque el pueblo esté vuelto para atrás, el líder es el que mantiene el orden. Si el líder se dobla, el pueblo, no importa que el pueblo esté bien. Y si el pueblo está mal, pero el líder está bien, el pueblo se mantiene, porque el líder puede enderezar el mal camino del pueblo. Para eso fue llamado. Entonces acá encontramos dos partes. Encontramos los levitas, el Cohen Gadol, centrado totalmente en lo que él representa, y tenemos también al pueblo, un pueblo totalmente helenizado. ¿Por qué? Porque sus intereses están basados en lo que ofrece, pues ahora sí, como decimos, el mercado libre. El mercado libre y no lo que tiene. Sabemos que el pueblo hebreo, o nosotros lo podemos ver también, dentro de nuestra vida cotidiana, hay muchas restricciones especialmente de lugares,
ciertos tipos de comida, de cierto tipo de lenguajes y de vestimentas. Entonces hay muchas restricciones. Si lo vemos como un problema, pues vamos a, a perderle el valor a lo que tengo. Pero si lo veo como un atributo, que lo que yo me he visto con recato, porque soy una persona distinguida delante del Padre y tengo un pueblo que tengo que honrar, que tengo que cuidar, que yo al vestirme con kippah, yo no puedo andar allí diciendo cosas ni comportándome mal afuera, porque no me van a señalar a mí, van a señalar al pueblo judío. Porque yo en el momento que me he visto así, estoy representando un pueblo. Entonces ese pueblo lo van a catalogar como un pueblo impuro, incorrecto, porque no debo de hacer eso. Entonces, ¿qué hicieron los paganos de aquellos días? Que no eran paganos, eran judíos, pero que querían vivir como los paganos, que querían abrir sus negocios a los paganos, que sabemos que hay muchas cosas que si un judío tiene una tienda, pues él no vende cosas no kasher. Entonces, si una persona quiere vender de todo, pues entonces vamos a decir, su mercado lo tiene pues con cosas kasher y cosas no kasher y así, pero eso no se puede revolver las cosas, no se pueden, tiene que haber una separación de las cosas. Entonces quiere decir que el pueblo estaba dividido, el pueblo estaba parte que sí quería guardar la Torá, pero parte no. Y eso abrió las puertas pues al pensamiento helénico. Los helenos son los griegos, ¿ok? Porque mucho en el cristianismo se cree que cuando se habla de lo helénico, se habla de Helena, la esposa de Constantino, que fue la que levantó las iglesias en Jerusalén. Y de ahí se le llama el helénico, pero no. Los helénicos son los griegos. Ella se llamaba Helena y bueno, sí, porque sí hicieron muchas construcciones en Israel, especialmente buscando los lugares que se habían señalado como lugares especiales en el Brit Hadashah. Entonces, esa es una forma de que el pueblo hebreo le abrió las puertas al helenismo que como aceptación, porque en realidad el helenismo estaba invadiendo pues toda la área del Mediterráneo, toda esa área a los alrededores. Entonces sabemos que pues fue una de las culturas más grandes que hubo en todas las generaciones, de la que más influyó hasta hoy en día, porque el pensamiento de la Iglesia Católica tiene que ver también con esto, con el helenismo, el griego, el pensamiento griego. Voy a leer Mateo 26, 3 y 4, donde dice: por entonces se reunieron los jefes y los Juanín, y los ancianos del pueblo en la casa de Caifás. Caifás sabemos que es el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Así se Caifás, el sumo sacerdote. O sea, Caifás es el sumo sacerdote. Igual que Matatías. Matatías, el padre de los Asmonaim, también él es el sumo sacerdote. Y ahí tomaron acuerdo de tender una trampa para Yeshua, para prenderlo y darle muerte. Entonces, tenemos acá a Matatías y a sus 5 hijos planeando cómo defender la Torá, cómo pelear por las cosas divinas, cómo enfrentarse en contra de esta invasión de un pueblo, de un pensamiento helénico, para no permitir que los paganos entren a Israel y lo invadan y se haga totalmente un pueblo pagano. Que era lo que buscaban, era asimilar al pueblo judío, al pueblo de Israel entre las naciones, porque sabemos que los helénicos no eran solo
griegos de Grecia. No, eran de muchos pueblos que ya se habían asimilado a ellos. Por eso era que era un imperio tan grande, tan enorme. Entonces, y acá tenemos a Caifás y a los ancianos, el jefe de los Juanín y los ancianos, o sea, los ancianos, vamos a decir 20, 30 del número que haya para aquellos días, de lo que se conoce como el Beidim o el Sanedrín del pueblo, y ¿qué estaban haciendo? Tramando para matar a Yeshua. O sea, ve lo opuesto de unos y lo opuestos de otros. Lo opuestos y los dos son Juanín, los dos son la máxima autoridad del templo, la máxima. Entonces acá ¿a quién no es tomado? El pueblo. Acá el pueblo, sabemos que el pueblo de Yeshua es un pueblo que ama a Yeshua y que lo escucha y que lo sigue y que quiere aprender de él. Un pueblo que está mal, pero que busca el conocimiento del Padre. En cambio, con Matiajo, los Juanín están bien y el pueblo está mal. El pueblo quiere hacerse helénico, el pueblo le interesa hacerse helénico, el pueblo. Entonces, no solo hubo una lucha en contra de los extranjeros, sino también hubo una lucha interna dentro de las murallas, interna a los paganos, a los que estaban, que eran judíos, pero que tenían pensamiento helénico. Entonces, si decimos, mire, en 70 años cambió mucho el lenguaje, porque sí cambió. Del tiempo de cuando se fue, vamos a decir, se fue Jeremías a Babilonia, que se lo llevaron después de que los babilonios invadieron Israel y tumbaron el templo, hicieron todo lo que hicieron y se llevaron a toda la gente. A cuando regresó Esdras pasaron 70 años. Y en esos 70 años la gente que quedó ya no entendían el hebreo de Jeremías. Ya hablaban arameo, vamos a decir, ya habían pasado a lo mejor 2 generaciones de los padres a los abuelos y de los abuelos a los padres y a los hijos. Sí, ya habían pasado 2 generaciones. Entonces ya los nietos, que vendrían siendo los nietos, los bisnietos, ya hablaban arameo. Entonces, que el arameo es una mezclanza de hebreo con otra lengua natal. Sabemos que es igual el ladino. El ladino es hebreo con español de España, que no es el español que tenemos nosotros. El español que tenemos nosotros son como 5 o 6 lenguas juntas. Tenemos catalán, gallego, tenemos de diferentes de Castilla, tenemos varias lenguas juntas en el español. Igual el Irish de Rusia es ruso con hebreo. Entonces el arameo es una mezcla de hebreo con una lengua nativa de aquellos días. Entonces, por eso dice que Esdras les estaba hablando en hebreo y la gente no entendía. Entonces pusieron un intérprete, una persona que hablaba hebreo y arameo, que siempre ha habido personas así, siempre ha habido. Y dice que el pueblo lloró porque entendieron pues todo lo que decía la Torá, de todo lo que decía la Torá. Entonces, acá podemos ver igual la situación de un sacerdocio divino y de un sacerdocio pues contaminado por Roma. Por favor, hermanita Raquel, continuaremos en Lucas 5:15. Pero aunque él podía
que guardaran silencio. No podía evitar que su fama se difundiera más y más, y grandes multitudes concurrían para escucharlo y para ser sanadas de sus enfermedades. Y son llevaré que caiga de Marincachen. Todo Rabá. Entonces acá miramos al pueblo que busca, que quiere, que está siguiendo a Yeshua. Sabemos que el pueblo está siguiendo a Yeshua y lo está, sabemos todas las cosas que nos enseña de él cuando está en las montañas, cuando está trabajando enseñando al pueblo que hace los milagros. Entonces acá podemos mirar un pueblo divino, un pueblo consagrado, un pueblo que sí quiere servir al Padre, y un sacerdocio pues que está totalmente sin querer la voluntad del Padre, sin caminar en las cosas divinas, sabemos que en ese tiempo el sacerdocio pues estaba totalmente instituido por Roma, que Roma era el que dictaminaba quiénes eran por las personas que estaban al frente, que vendían los puestos, vendían los lugares de honor. Sabemos que la historia cuenta que en todo el tiempo de Aarón, que nunca murió ningún levita dentro del lejal, cuando llevaban los corbanot de los levitas y el corbán del templo del pueblo. Sabemos que el levita entraba 2 veces al recinto sagrado. Primero entraba con la sangre del toro para hacer expiación por él y por su familia, por su casa. Y después salía y hacía otro sacrificio que era el cordero del pueblo, y volvía a entrar para hacer expiación por todo el pueblo. Eran las 2 veces que él entraba al año para hacer expiación en el tiempo de Yom Kippur. Entonces, en todos esos años nunca murió ninguno, pero después de que vino Roma, murieron muchos. ¿Por qué? ¿Por qué murieron? Porque no eran Kohanim legítimos, ni sabían ni entendían cuál era verdaderamente el propósito de estar ahí, sino todo lo que buscaban era el reconocimiento. Y sabemos que el sacerdocio pues tenía una gran un potencial muy grande porque generaba muchos impuestos. Entonces, de los impuestos que el templo recaudaba, sabemos que el diezmo, las ofrendas, y el templo generaba mucho dinero. Entonces, de ese dinero que generaba el templo, pues una parte era para el Cohen Gadol, dentro de las reglas de Roma, no dentro de las reglas de la Torá, dentro de las reglas de Roma. Claro, la Torá sí les daba, pero la Torá les daba para su sustento, para sus estudios, sus vestimentas, para todo eso. Pero de Roma ya lo hacían como un negocio. Como un negocio. Entonces se corrompió el sacerdocio. Entonces cuando viene Yeshua y les dice que eso está mal, que eso no se hace, o que eso no va a durar porque no trae la reverencia necesaria para la santidad del pueblo, pues a ellos lo que quieren es continuar con su forma de vivir. No quieren de perder ese acceso que tienen con Roma, ese pacto que tienen con Roma, y eso es lo que los lleva pues a que peleen por sus propios intereses y no por los intereses de la Torá, opuestos a lo que hace Matillahu. Por favor, hermanita Leví, continuaremos en la primera de Matillahu 2, del 14 al 16, por favor.
Primera de Macabeos. Sí, Primera de Macabeos 2, del 14 al 16. La palabra del Padre dice así: Matatías y sus hijos rasgaron sus vestiduras y se vistieron de saco y celebraron un gran duelo. Entre tanto, los delegados del rey que obligaban a los judíos a regenerar su religión llegaron a Modim para organizar un acto sagrado. Mientras muchos israelitas fueron a ellos, Matatías y sus hijos se agruparon. De Barín Hachén y Razón. Toda Rabá dice que se agruparon aparte, se apartaron, no estaban con los demás. Sabemos que Matatías y sus hijos rasgaron sus vestimentas. Sabemos que eso es algo simbólico, que se rasgan las vestimentas. ¿Por qué? Porque están bajo algo grave, sumamente grave. ¿Por qué grave? Porque el Cohen Gadol tiene prohibido romper su vestimenta. Se lo voy a leer, que no lo puse, pero nomás para que las reglas del Cohen Gadol. Levítico 21, solo para que lo entienda, del 10 en adelante, donde habla de las reglas del Cohen Gadol, que tiene prohibido romperse la vestimenta. Dice, cuando vayas a la... Ese Levítico, yo le puse Deuteronomio. Levítico 21:10. Dice, el sumo sacerdote destacado entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción. O sea, aquí para entender a Matatías y para entender a Caifás. Y que fue consagrado para llevar las vestimentas sagradas. No llevará el pelo suelto ni rasgará sus ropas. Tiene que llevar la mitra, el gorro. Dice, no entrará en contacto con ningún cadáver, ni siquiera por su padre o por su madre. No se contaminará ni se hará impuro. No saldrá del santuario para no profanar el santuario de su Elohim, o sea, permanecerá dentro del templo, consagrado porque el aceite de la unción de su Elohim, el aceite de la unción de su Elohim, dice, yo soy Elohim. Y dice que tomará una esposa virgen del pueblo, en ningún caso tomará una viuda o una repudiada, sino una joven del pueblo. De ese modo no profanará su descendencia entre su pueblo. Dice, yo soy Adonai, quien lo santifico. Así como dice, yo soy Adonai, el que santifica el Shabbat. Igual, ese es el mismo concepto, que santifica al Cohen Gadol. Entonces el Cohen Gadol no se debe de romper las vestimentas. Y mucho menos se debe aliar con los paganos. Entonces, Matatías rompió sus vestimentas desde un punto de vista de la tragedia, de lo que estaba pasando. Y no le fue contado como mal, pero era una prohibición. Ahora, él no lo hizo en el templo, él lo hizo en Modim, una ciudad fuera de Israel. No fuera de Israel, sino fuera de Jerusalén. Y entonces... las reglas del Cohen Gadol dice que tiene que estar apegado a las cosas divinas, como Matatías, y no hacerse, como dice, inmundo o impuro, o menos hablar de muerte, menos hablar de asesinato, de esas cosas. No, dice porque Avinu Malkeinu es quien lo santifica. Entonces de ahí podemos entender el problema que hay con Caifás. Hay un problema muy grave. ¿Por qué? Porque él es todo lo opuesto a las reglas de la Torá, a las reglas de su pueblo, de su casta, de su keuná, que no solo es levita, sino que es de la familia de Aarón. Y él no está para matar a nadie, y menos a un profeta, sino al contrario, lo debe de defender, lo debe de cuidar, lo debe
manifestar, pero no, se ponen pues hizo lo malo y de esa forma pues sabemos que trajo muchos problemas al pueblo, al pueblo. Por favor, hermanita Raquel, vamos a continuar en Macabeos, primera de Macabeos 2, del 19 al 22. Matatías respondió en alta voz, pues aunque todas las naciones que viven bajo el dominio del rey le obedezcan y le renieguen de la religión de sus antepasados, y aunque acepten sus órdenes, y hoy mis hijos, mis hermanos, seguiremos fieles a la alianza que Adonai hizo con nosotros y con nuestros antepasados. Adonai nos libre de abandonar la ley y los mandamientos. Nosotros no obedeceremos las órdenes del rey, ni nos apartaremos de nuestra religión en lo más mínimo. Y aquí la son, llevaré que cae, Toda raba. Entonces acá hablando Matías, que dice que pues que ellos van a pelear por la grandeza de la Torá y que van a obedecer los mandamientos del Padre y que no se van a separar y que van a luchar por su fidelidad a las cosas divinas, que es totalmente lo opuesto a lo que hizo a Caifás. Caifás sabemos que él totalmente se hizo pues al imperio romano y todos los intereses que ellos tenían eran de Roma y las cosas del templo pues no existían, aunque ellos usaban el templo, pero no existían. Por eso Mashiach entra al templo, con lo que enseñó Rabí, entra al templo y corre a los cambistas y saca los animales y hace todo un alboroto, porque el templo ya no era templo, ya era, como él lo llama, una cueva de ladrones. Entonces, ¿por qué? Porque ya todo estaba preparado para sacar recursos al que venía de afuera, al que venía, imaginemos una persona que viniera de Judá, de Samaria, vamos a decir Samaria, que está más lejos, está fuera de Judá. Y él trae dinero, pues romano. Entonces, cuando él llega al templo, antes de entrar al templo, él tiene que cambiar el dinero romano por monedas del templo. ¿Cuál era la diferencia? Las monedas del templo la moneda del templo tiene una menorá y tiene, pues no tiene imágenes, solo imágenes del templo. Entonces puede tener una Torá abierta, una menorá, un candelabro, pero algo del templo, una puerta del templo, algo del templo. Las de fuera tienen la imagen del César y eso no es permitido en el templo. Cuando Yeshua les dice denme una moneda, es porque él no trae monedas romanas, no es porque, y con una moneda del templo no les puede decir lo que les puede decir o lo que él les intenta decir, por eso les pide una moneda y le dan una moneda romana y él les dice, ¿de quién es la imagen de esta moneda? Es del César, porque la moneda le pertenece al César. Entonces al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, por eso él da eso. Pero él pide una moneda porque él no trae monedas romanas, él trae monedas del templo. Entonces estas personas al llegar al templo a cambiar vamos a decir, sus monedas romanas por monedas del templo, pues los robaban, les cobraban impuestos, y luego aparte no les permitían comprar vamos a decir, de la competencia del templo, que una tienda que estuviera fuera del templo, que perteneciera a otras personas, sino ellos les decían, no, es que aquí lo único que está calificado para el templo es de estas tiendas. Si no nos traes de estas tiendas, no está bien y no te lo vamos a aceptar. Entonces esa tienda, ¿cómo vendía?
el 10-20% más caro, porque era recomendado de los mismos cambistas. Entonces si él iba por decir a la tienda y le preguntó, ¿dónde compraste esto? No, pues es que lo compré allá porque está barato. Dice, no, esto no está bien, esto no es kasher para la ofrenda. Tienes que ir a la tienda fulana. Y esa tienda era de él, o de un socio de él. Entonces así estaban las cosas. Entonces el templo realmente no tenía las funciones que se necesitaban para que pudiera levantar la emuná que se necesitaba. Por favor, hermanita Leví, vamos a continuar en Mateo 26, 62 al 65, por favor. La palabra del Padre dice así: el Cohen Hagadol se puso en pie y dijo: ¿no tienes nada que decir respecto a esta acusación que te hacen estos hombres? Yeshua permaneció en silencio. El Cohen Hagadol le dijo: te pongo bajo juramento, dime por el Dios viviente si tú eres Machía, el Hijo del Padre. Yeshua le dijo: esas son tus propias palabras, pero te digo que un día verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Hagburá y viniendo en las nubes del cielo. Al oír esto, el Cohen Hagadol se rasgó sus vestiduras. Blasfemia, dijo: ¿para qué necesitamos aún testigos? Vosotros le habéis oído. Blasfemia. De Badín Hachén y razón. Toda raba. Entonces acá podemos ver también otro problema del mismo de la vestimenta. Matillahu rasga su vestimenta a ver un problema de que buscan quitar la Torá. Claro, acá también ellos buscan quitar a Mashiach, también buscan quitarlo, pero es muy diferente porque ellos lo hacen desde un punto de vista de mal, de que el mundo no se eleve, de que las cosas no se restablezcan, de que no reine sobre ellos. Es el mismo concepto que tenían o el mismo espíritu que tenían las 10 tribus sobre Joseph cuando lo vendieron. ¿Por qué lo vendieron? Lo vendieron para no matarlo, sí, pero no querían que reinara sobre ellos. Que ellos, al momento que ellos dicen, y escucharon el sueño y le tuvieron de envidia, quiere decir que entendieron que él iba a reinar sobre ellos. Por eso le tuvieron envidia. Entonces, no querían que él reinara sobre ellos. Igual de Yeshua. Ellos no querían que reinara sobre ellos. Entonces ellos preferían matarlo, prefieren a Roma que hacer la voluntad del Padre. Y lo que tenían que hacer era defenderlo, tenían que proclamarlo, seguirlo, dejarse enseñar. Pues declararlo, claro, que eso iba a traer muchos problemas, pero que al final se iban a todos se iba a arreglar. ¿Por qué? Porque Yeshua tenía todo el poder para restablecer su reino. Y como hablamos en una plática anterior, de esto ya pasaron 2000 años, entonces hubieran sido 1000 años del reino y ahorita tuviéramos otros 1000 años en el mundo por venir. Y toda esa gente que murió, millones y millones de gente que se han perdido en estos 2000 años, pues eso no hubiera pasado. Pero esa es la desgracia que trajo con que Caifás no haga lo que... Claro, Caifás, él fue el que le tocó vivir eso, pero en realidad ya venía de varios Juanín que no estaban haciendo la voluntad del Padre. Y como no pasaba nada, no, pues no, todo está bien. Si no pasa nada, no viene
Por decir, miramos a Yohanan, a Juan el Bautista, pero él está hablando con los reyes, él habla con Herodes, con los hijos de Herodes y con sus discípulos. Él no habla, no hay partes donde diga, y Yohanan habló con los Kohanim del templo. Eso no lo tenemos, que sí tuvo que suceder, pero no lo tenemos. En cambio, Yeshua, él no habla con Herodes. Él no tiene que ver nada con el reinado de Herodes. No existe para Yeshua. Herodes sabemos, es un hasmoneo de la familia de Esab. De Esab. Entonces, él viene pues del mundo de Esab, del mundo de la violencia, del mundo del saqueo, del mundo. Entonces es un rey malo que está pero al 100% para Roma, porque le funciona pero bien a Roma, porque es despiadado, es un asesino que mató varios de sus hijos porque creía que lo querían suplantar. Era un paranoico, era una persona terrible. Entonces, Yeshua no tiene contacto aunque sí habló con él cuando, claro, con el juicio, pero no se conocían. Entonces, hasta que lo mandó Pilatos para que lo juzgara, pero realmente tenían visiones muy diferentes, muy diferentes. Entonces acá igual, Caifás rasga sus vestimentas sacerdotales, pero a lo que él le llama blasfemia, a lo que él le llama. ¿Por qué? Porque sabemos que Yeshua no está blasfemando, no lo conocieron, no lo entendieron, no supieron quién era. Entonces, pues al no saber quién es, pues las cosas no resultaron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Todo lo que hicieron fue pues matarlo. Voy a continuar leyendo Marcos 14, 64, 65, donde dice: y han oído su blasfemia, ¿qué les parece? Y todos juzgaron que merecía la muerte. ¿Todos quiénes son todos? Todos son los Caifás y los sabios, no los sadiquim, porque no son sadiquim, son los que se llaman los ancianos del pueblo, los que tienen, en este caso, por los que tienen el conocimiento, que no son la escuela de Hillel ni la escuela de Gamaliel, ¿okay? Ninguno de los dos están ahí, porque ya hablamos de eso, que las escuelas son separadas, son aparte, son academias aparte, que enseñan Torah y enseñan, sí, pero están aparte. Ellos no están. Claro que Gamaliel va al templo y reza en el templo y es parte del Sanedrín del templo, sí, pero no están envueltos en las cosas de Roma, esas cosas, ellos no. Entonces ellos no buscan matar a Yeshua porque a ellos no les mueve nada, a ellos no les quita recursos o nada. Por eso Gamaliel o Hillel, ellos no están involucrados en este tema, porque ellos aunque son escuelas rabínicas, que no son rabínicas, porque en ese tiempo todavía no existían los rabínicos, pero son escuelas ya independientes, pero que enseñan de lo que es el templo, de todo, desde el Cohen Gadol hasta el alumno, uno que está comenzando. Y estos maestros, pues, van al templo y hacen las cosas del templo. Entonces acá el que está enfocado es entre los sabios del templo, los que tienen, vamos a decir, la autoridad del templo, y el Cohen Gadol, y no las escuelas de Hillel o de Gamaliel. Eso es aparte. Entonces dice que es un reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirlo y a golpearle la cara, y le golpeaban y le decían: a ver si adivinas, y le daban bofetadas, pues lo humillaban. Lo que trataban de hacer era humillarlo, de denigrarlo.
¿Por qué? Porque sabemos que también si el Cohen Gadol hace algo, pues los demás lo siguen. ¿Qué era lo que buscaban los Antoquio? ¿Qué era lo que buscaba con Matatías cuando hiciera el sacrificio? Dice, si tú haces el sacrificio, pues todo el pueblo lo va a hacer, porque si el líder no sigue, pues nos va a seguir todo el pueblo. Entonces, acá igual, si el líder, el Cohen Gadol, lo está acusando de error de muerte, lo está acusando de blasfemia, pues todos los que están allí alrededor, aunque sean del pueblo, pues se van a dejar arrastrar por ese espíritu. ¿Por qué? Porque si el líder lo está haciendo, pues yo también soy parte de. Pero no los que están en las montañas, no los que están allá en otro lado, que aquellos sí escuchan a Yeshua y Yeshua les da de comer y los atiende y eso. No es para demostrarles nada, es porque como dice Yeshua, el que trabaja es digno de recibir. Entonces una persona que está escuchando, pues tiene derecho a recibir. Ahora, escuchar a Mashiach no era cualquier cosa, aunque no lo supieras. No era cualquier cosa. Estabas escuchando al Rey de Reyes, al maestro, al que tenía la autoridad, aunque lo miraras como una persona simple, pero nunca hubo uno como él, nunca, ni habrá, porque sabemos, él viene de Axilut. Él fue engendrado sin pecado, entonces en él no está el tema de la muerte, pero murió. Decir, bueno, si él no tiene el pecado de la muerte, ¿por qué murió? No, debía ser inmortal. No, es que no es inmortal. El tema de la muerte viene por un juicio, sí, pero eso no quiere decir que eres inmortal. El que muere es resucitado. Es resucitado y vive eternamente. Y si lo matan 100 veces, las 100 veces resucita. Pero el malvado, ese muere una vez y ya no resucita. Se queda bien muerto. Esa es la diferencia. No quiere decir que Adán no iba a morir. No, Adán también podía morir. Era un ser humano, podía morir. Estaba entrando a un mundo de muerte, un mundo donde lo podían matar. Sí, pero iba a resucitar. Y una vez que resucitara, ya no lo podían matar porque ya pasaba a otra dimensión. Entonces, eso es lo que sucedió con Yeshua. Pero no quiere decir que Yeshua era inmortal. No, eso no. La diferencia es que él puede resucitar. Entonces él vino a darnos eso a nosotros. Él vino a darnos esa fuerza de tener un potencial de resurrección en nosotros. Entonces, todos los que tenemos la esencia de Yeshua, pues tenemos esa esencia de la resurrección. Entonces, aunque vamos a morir, sabemos que vamos a morir, sí, pero tenemos el potencial de la resurrección. Por favor, hermanita Raquel, vamos a continuar en Primera de Macabeos 2, 17, 18. תורתך אלוהינו כתוב למשה, מה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. 17 y el 18. Entonces los funcionarios del rey dijeron a Matatías, tú eres una persona de autoridad, respetada e importante en esta ciudad, y tienes el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate pues para ser el primero en cumplir la orden del rey. Así lo han hecho en todas las naciones y también los hombres de Judea y la gente que ha quedado en Jerusalén. De esta manera tú y tus hijos formarán parte del grupo de los amigos del rey y serán honrados con obsequios de oro y plata y con muchos otros regalos. Y son llevaré que calla o esmereja. Entonces acá está diciendo que Matatías, ellos los ponen como primero para que el pueblo los siga. Pero dice, y de esta forma serán amigos del rey. Amigos del rey implica de ser parte de su movimiento, de su entendimiento, de su pensamiento. Pero sabemos que Matatías pues no los acepta y hace una rebelión totalmente
una guerra en contra del imperio. ¿Por qué? Porque él no es amigo del rey. Él es amigo de la Torá, amigo del templo, amigo de su sacerdocio, no del paganismo. Y sabemos también que esa misma palabra también se usa en el Brit Hadashah. También cuando está el juicio, ahí también se habla de los amigos del César. Entonces es totalmente una oposición. Si ponemos uno frente al otro, hay uno totalmente divino, elevado, luchando por la vida, luchando por la Torah, y hay uno totalmente opuesto, totalmente paganizado, mundanizado, y sabemos cómo terminó todo esto. ¿Por qué? Porque se puede ver en la esencia de cada uno. Por favor, hermanita Leví, continuaremos en Juan 19:12, por favor. Torah peja Adonai Eloheinu Katuv Lemor Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dice así. Al oír esto, Pilato intentó encontrar la manera de dejarle en libertad, pero los judíos gritaban: no eres amigo del emperador. Todo el que afirma ser un rey se opone al emperador. Entonces dice, de este modo Pilatos intentaba libertar a Yeshua, porque él encontraba que era envidia, que era falsedad, que era... Y decían los judíos que estaban ahí, los judíos son todos, son el Kohanim y los sabios y el pueblo que está ahí junto con ellos. Si lo pones en libertad, no eres amigo del emperador. Entonces ellos se consideraban amigos del emperador. Por eso proclaman esto. Está en contra de lo que ellos buscan. Y el que pretende ser rey se enfrenta al emperador. O sea, ellos tenían como rey al César. Al César, a su pensamiento, a su autoridad, a todo lo que representaba Roma. Entonces, era un problema. Era un problema que tenía el mundo de aquellos días. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba totalmente inclinado hacia lo que tenía que ver con Roma, con las cosas, con la autoridad romana. Entonces es por eso que si el líder, que en este caso sabemos que el líder es el que tiene no solo la autoridad en sentido político, sino en sentido de fe, también el líder, el Cohen Gadol, que sabemos que existía el rey, pero cuando fue instituido el pueblo de Israel, no fue instituido con un rey. Todo lo que existía era el sacerdocio, los jueces que eran levitas, y ellos eran los que terminaban los juicios. Entonces el que tiene la autoridad moral y jurídica es el Cohen Gadol. Sabemos que Herodes, pues Herodes era un títere de Roma, y él buscaba servir a Roma, pero quería también ganarse la aprobación de los judíos, o a lo menos que no lo mataran. Entonces, por eso hizo el templo lo engrandeció. No lo engrandeció porque él quería, o era judío, o quería, amaba al templo. No, él lo engrandeció para ganarse al pueblo, para ganarse al sacerdocio, que eran los que tenían el poder. Por eso engrandeció el templo, no lo engrandeció por otra cosa. Entonces, cuando él les planteó de reedificar el templo, no lo dejaron, porque al principio él quería quitar el templo, el que estaba, y hacerlo más bonito, pero no confiaban en él. Entonces, aparte no se puede confiar, porque Herodes mañana puede estar muerto.
Era una persona totalmente que corría un riesgo terrible, que en cualquier momento lo podían asesinar. Entonces, si tumba el templo, pues no lo va a reconstruir. Entonces, no confiaron en él. Entonces, él dijo, bueno, voy a hacer los atrios grandes, lo que es la planicie, los patios, todo eso. Y ahí así lo dejaron porque ya no iba a tocar el templo, ya no iba a tocar, solo iba a expander lo que está hoy, lo que se conoce hoy como el cotel, el muro de los lamentos, no es original del templo, es de lo que construyó Herodes. Herodes el Grande, porque hay varios Herodes. Herodes el Grande, el padre de varios reyes que hubo de su familia. Entonces, eso es lo que está hoy, lo que existe hoy. Pero el templo no, el templo él no lo permitieron que lo tocara porque era, como le digo, no era de confianza. Entonces la autoridad estaba totalmente en el Cohen Gadol. Por eso, porque él siendo rey, él puede decir, pues yo soy el rey, yo soy el que mando, voy a tumbar el templo y lo voy a hacer nuevo. Y los demás no opinan. No, pues es que es el rey. No, es que el que tiene la autoridad es el Cohen Gadol. Entonces el Cohen Gadol le dijo, no vas a tumbar nada. Y no pudo hacer nada, porque su principio era quitar el templo y hacerlo nuevo. Entonces él le dijo, bueno, vamos a hacer los patios, las partes exteriores más grandes. Bueno, ahí sí te permitimos que hagas modificaciones, pero el templo no, porque no te confiamos, no confiamos en nada. Entonces fue de la forma que pues lo que tenemos hoy en día. Voy a continuar leyendo primera de Macabeos 4 del 36 al 42, donde dice, y Judas y sus hermanos dijeron entonces, puesto que nuestros enemigos han sido derrotados, subamos ahora al templo para purificarlo y consagrarlo. Entonces el ejército del pueblo subió al monte de Sión, pero al ver el templo hecho ruinas, el altar profanado, las piedras quemadas y la maleza que estaba creciendo en los atrios, en los patios, el bosque, como las hierbas crecen en el bosque, y las alas destruidas, se rasgaron las vestimentas, y en el colmo de su aflicción se cubrieron la cabeza de ceniza. Dice, y cayeron rostro en tierra, y luego una señal dada por las trompetas clamaron a Elohim. Judas dio entonces a sus soldados la orden de atacar a los que estaban en la ciudad mientras se purificaba el templo. Después eligió a Coanín de la casta sacerdotal, fieles a la Torá. Entonces acá hay dos puntos, que suben a restaurar el templo. Y cuando Judas da la orden de atacar a los que están en la ciudad, son judíos. Recordemos que al principio dice, Judas, puesto que nuestros enemigos han sido derrotados y por supuesto sacados de Israel, subieron al templo. Entonces cuando dice, da la orden de atacar dentro de la ciudad, es a los judíos helénicos. A los judíos que eran helénicos, que habían favorecido a los de Antioquía, o que lo habían aceptado, como dijo antes, cuando le dijeron al padre de los jasmoneos, que le dijeron que él, a Matatías, que él era un hombre de renombre reconocido por todo el pueblo y que él sería el primero que debería hacer el sacrificio, dice, porque los de Judá y los de Israel ya lo habían hecho. Entonces a estos son a los que está persiguiendo ahora Judas, a los que hicieron el culto a Antioquía, que están en Israel. Ahora los mismos judíos se vieron atacados, como decimos, una guerra civil dentro de la misma, pero claro,
ya Judas ya trae un ejército. Ya no son solo Juanín, es un ejército. Y los que están en el pueblo, pues es gente que no es ejército, es gente. Entonces los agarraron y los fusilaron. Porque fueron, por culpa de esa gente, fue que se vino todo pues en contra de las cosas que estaba peleando. Por favor, hermanita Raquel, vamos a continuar en la primera de Macabeos 4, 44 al 51, por favor. Estuvieron pensando qué hacer con el altar de los holocaustos que había sido profanado y por fin se les ocurrió la buena idea de destruirlo para que no fuera una continua acusación contra ellos, puesto que los paganos lo habían profanado. Así que demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo, en un lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían hacer con ellas. Luego tomaron piedras sin tallar, según lo ordena la ley, y construyeron un nuevo altar igual al anterior. Reconstruyeron el templo, restauraron su interior y purificaron los atrios. Los atrios. Hicieron nuevos utensilios sagrados y volvieron a instalar en el Mishkan el candelabro, el altar del incienso y la mesa para los panes sagrados. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro para que alumbraran el Mishkan. Pusieron pues sobre la mesa y colgaron las cortinas y así terminaron todo su trabajo. Y son Todo Rabá. Entonces acá miramos cómo ellos trabajaron en todo lo que era la reconstrucción del templo y lo consagraron y prendieron la menorá, que es de donde se nos enseña que los 7 días, como se habla de los 7 días, tiene varias formas de entenderse, ¿ok? De los 8 días de la luz. Tiene que ver también con los 8 días que el templo estuvo consagrándose cuando Aarón hizo el primer templo. Entonces, no precisamente que se dice que es el milagro de la luz, sino es el tiempo que lleva la consagración del templo o del altar, que son 8 días. Que son 8 días que Aarón no pudo salir del templo. Recordemos eso, que Aarón tuvo que durar 8 días, él y sus hijos, sin salir para nada, para naditidita. No importa lo que pasara afuera, que cayera una bomba, no podían salir. Ellos permanecieron por 8 días dentro del templo hasta que fueron consagrados. Eso también puede entenderse así, que fue consagrado el templo por 8 días. Y entonces, pues, se logró todo lo que se había perdido por causa de los paganos. Por favor, hermanita Leví, continuaremos en segunda de Macabeos 10, 5 y 6. Chiviti Adonai Lenegdi Tamid Ki Mimini Bal Emot. Dice así: sucedió que la purificación del templo tuvo lugar en la misma fecha en que los extranjeros lo habían profanado, es decir, el 25 del mes de Casliu. Por 8 días celebraron con alegría la fiesta, de la misma manera que se celebra la fiesta de las chozas, recordando cómo poco tiempo antes, por esa misma fecha, andaban escondiéndose en los cerros y cuevas como si fueran fieras. De Barín Hachén, y razón. Todo Rabá. Entonces dice que en el mes de Kislev, el mes de este mes del que estamos ahorita,
de Kislev, que estamos, pues hoy vamos a entrar a Tebet. Hoy es el mes de Tebet, hoy comienza el mes de Tebet. Dice que, pues que en esa misma fecha que fue, claro, después de años que estuvieron peleando, en esa misma fecha fue consagrado el templo, y fue encendida la menorá, y se hizo la fiesta por 8 días por lo que representa, pues, la consagración del templo, o lo que conocemos como la fiesta de Hanukkah, de la restauración del templo, del milagro que vino a través del Padre. Entonces acá podemos mirar la gran diferencia entre la misma línea sacerdotal, pero cuando uno tiene un pensamiento divino y otro tiene un pensamiento pagano, cuando uno, los intereses son los intereses del cielo y otro tiene los intereses de los hombres. ¿Cuál es el punto por decir, de Matatías y sus hijos? Es que lo más importante para ellos es Yeshua en el reino, donde está él en su trono, en Axilut, o Avinu Malkeino, como nosotros lo conocemos. Porque muchas veces nosotros, cuando nos referimos a Avinu Malkeino, nos referimos a Yeshua, ¿okay? No al Padre Celestial, al Padre al que se refiere Yeshua. Cuando Yeshua dice mi Padre y yo somos uno, sí, pero es que Él está en otra dimensión, nosotros no estamos en la dimensión de Él. Nosotros lo más lejos que podemos llegar es a Yeshua. Yeshua, Él ahí comienza. De Yeshua, Él comienza de Él para arriba, de su reinado para arriba. Nosotros de donde estamos al reinado que es Él. Entonces nosotros, cuando le llamamos Padre a Él, porque Él fue quien nos engendró, Él fue el que nos trajo esta dimensión, Él es que nos cuida, Él fue el que nos redimos. Ese es para entender. Cuando nosotros llamamos Padre, le llamamos a Yeshua. Él, cuando le llama Padre, Él le llama a la luz. Pero, como le digo, estamos en dimensiones diferentes. Él comienza de su nivel, de su reinado, de la luz para arriba, y nosotros de Él para abajo. Entonces dice, en el mismo tiempo de Kislev es cuando se celebra esta fiesta, y que pues todo fue para bendición del Padre. Voy a leer a Juan 19, 14 al 16, donde dice: era el día de la expiación, en la Pascua. Hacia el mediodía, Pilatos dijo a los Yehudim: aquí tienen a su rey. Pero ellos comenzaron a gritar: quítalo de en medio de nosotros, crucifícalo. Pilato insistió: ¿cómo voy a crucificar a su rey? Pero los jefes de los Kohanim replicaron: nuestro rey es el emperador romano, el César. Ese es nuestro rey. Entonces Matiajo, su rey, lo que él decía es: mi rey es Yeshua, mi rey es la Torá, mi rey es el templo. ¿Y qué decían los levitas de los días de Mashiach? Que su rey era el César. Entonces, por eso podemos ver la diferencia tan enorme, tan grande en relación a los milagros. Por favor, hermanita Raquel, continuaremos en Marcos 15, 16, 20. 16 al 20, ¿no? Sí. Y luego lo llevaron los soldados dentro del atrio. Esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía y lo vistieron de púrpura y le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo. Salve, oh rey de los Yahudim. También le golpeaban la cabeza con una caña y lo escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberse burlado así de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para clavarlo en el tronco del árbol. Y aquí razón se va de que calla Peris me deja.
Toda Rabá. Entonces dice acá todo lo que hicieron con él. Ya después de que dijeron, ¿qué dijeron los Juanim? Y todos los que estaban ahí dijeron que nuestro rey es el César. No tenemos más rey que el César. O sea, para ellos no existe Dios, ni el templo, ni la Torá, sino existe el César. Y ellos es lo que están peleando. Eso es lo que están peleando. Por eso están matando a Yeshua, porque Yeshua proclama la verdad de la Torá, Yeshua proclama la vida del templo, Yeshua proclama la restauración del pueblo y la restauración del reinado de Israel. Y ellos no, ellos buscan lo romano. Por eso lo matan. O sea, por eso Yeshua se compara como los hasmoneos de los macabeos, de que ellos buscan las cosas divinas. Eso busca Yeshua, pero en este caso el sacerdocio de los líderes en los tiempos de Yeshua, pues ellos buscan las cosas mundanas, las cosas de Roma, y es por eso que desconocen totalmente a Yeshua y pues lo mandan a asesinarlo, a matarlo. Por favor, hermanita Leví, vamos a continuar en Mateo 27, del 25 al 26. La palabra del Padre dice así. 25. Todo el pueblo le contestó: su sangre está sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les puso en libertad a Barrabás, pero Yeshua, después de haber sido azotado por orden de él, fue llevado al palo de la ejecución de Barín Hachén y razón. Todo Rabá. Y ahora entiende por qué el holocausto, por qué lo que hace Hamás, por qué tantas cosas, tantos problemas en contra de Israel, porque aquí está escrito, dice, y todo el pueblo, todo, desde grandes hasta chicos, todos los judíos. Claro, acá está hablando de los que tienen autoridad. Dice, de su muerte nos hacemos responsables nosotros y nuestros hijos. O sea, no solo metieron ellos, sino también arrastraron con sus hijos. Entonces Pilato ya fue cuando decidió soltar, porque al que iban a ejecutar junto con los otros dos, ¿okay? Al que iban a ejecutar, recordemos que iban a ejecutar a tres iban a ser ejecutados. Era Barrabás y los otros dos rateros, los que se conocen como los rateros, ¿okay? Entonces quitaron a Barrabás para meter a Yeshua. Ese Barrabás lo tenían que ver porque él era un asesino. Él era un asesino. Se cree que era de los herodianos, de los rebeldes que estaban en contra de Roma. Que era un judío, pero que era de los rebeldes que estaban en contra de Roma y que estaban de esos que están en contra de todo y a favor de nada. Un rebelde, un asesino. Entonces lo iban a matar junto con los otros. Entonces Pilatos tomó a porque mataba también judíos. Barrabás, también era enemigo de los judíos. Era uno de los líderes de los grupos que peleaban para todo. Vamos a decir, de los sicarios que matan a quien les pague, como uno que trabaja por sueldo, sí. Si le pagan los herodianos, trabaja para los herodianos. Si trabaja para los fariseos, el que le pague. Ese era Barrabás. También era enemigo de los judíos. Entonces por eso Pilato lo toma y dice, ni los judíos lo quieren. Entonces, ¿a quién van a tomar? ¿A Yeshua, el que no ha hecho nada, o a que sí les ha matado gente? No, dijeron, suelta a Barrabás, al asesino, y metieron a Jesús.
Entonces cambiaron al bueno por el malo y se hicieron responsable de la muerte de Yeshua. Que si hubieran matado a Barrabás, pues ellos no habían tenido ninguna culpa, porque él sí era culpable de todo lo que hacía. Entonces acá ese es el problema que tiene el pueblo yehudí hasta hoy en día. Hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque es un juicio que se echaron a los hombros. Y que eso no los va a dejar hasta que no venga Yeshua y cambie las cosas. Voy a leer Mateo 27:50 para cerrar y 51, donde dice: Yeshua entonces lanzó otra vez un fuerte grito y expiró o murió. De pronto la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se reprendieron. Y las tumbas, dice, bueno, sigue más, las tumbas se abrieron y resucitaron y hubo gente de los tzadikim que caminaron en Israel en ese día. Bueno, entonces acá el pajoret, la cortina del lugar santísimo se rompió. Entonces acá podemos ver, en Hanukkah tenemos el milagro de la luz. Que un cántaro de luz, un cántaro de aceite fue suficiente para 8 cántaros. O sea, un cántaro se convirtió en 8 cántaros. Porque esa era la medida. Un cántaro daba para un día. Y 8 días, 8. Se hizo 8 veces, 7 veces, se reprodujo 7 veces. Entonces dice acá que el parojet se rompió. ¿Eso qué quiere decir? Que el lugar santo, el lugar donde estaba el arca, se hizo inmundo. Eso es, se hizo inmundo. Dejó de tener santidad, dejó de haber un lugar apartado en la tierra. Un lugar divino, físico. Al momento que ¿qué era la cortina? La cortina protegía. La cortina en realidad son 2 cortinas. Entras por un lado y caminas a través de las 2 cortinas y tiene la puerta a la siguiente cortina. O sea, hay 2 cortinas paralelas. Una tiene la entrada al lado izquierdo y la otra tiene la salida al lado derecho. Entonces entraba el Kohen Gadol, caminaba a través de las 2 cortinas y al lado opuesto ya entraba al lugar santo, porque el Ejal es un solo recinto partido por 2 cortinas. No es que las cortinas las movían para entrar, no. Eran cortinas gruesas, como de 6 pulgadas de gruesas. Es decir, de grueso de lo de un cuaderno, así acostado. Eran como si fuera una pared, pero era pura tela, lana, y eran cortinas muy gruesas que estaban fijas, colgadas. Entonces, esa se rasgó. ¿Y qué pasó? Que todo mundo podía mirar hacia adentro. Quiere decir que esa parte se impurificó. Esa parte ya no existe más, ya no está más. Ya no. Hoy existe es un lugarcito así como una rueda. Tiene 4 pilares y tiene un techito como tipo bóveda. Si algún día que el Padre les dé la posibilidad de ir a Israel, no se meta en ese lugar. Eso está afuera de la mezquita, ¿ok? Porque la gente va y se mete y se toma fotos ahí, pero no. La gente cuando no sabe, pero ese es el lugar santo. Ese lugarcito que está hacia afuera. Si ve una foto del templo, va a ver un lugarcito que es como de 2 metros y tiene arriba una cúpula chiquita, aparte, separada. Ese es el lugar santo. Entonces, no se debe de meter ahí. Si usted ya sabe, debe de respetar ese lugar. Aunque no tiene santidad, pero es el lugar santo, es el lugar donde estuvo la presencia, donde estuvo el arca. Digo, hay mucha gente que si lo ve un judío lo saca, le salte de ahí, pero pues cuando lo dejan uno entrar es cuando no están los judíos, ¿no? Porque uno entra en el tiempo de la hora de los musulmanes. Entonces,
Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la grandeza de los Juanín de Matiajo, trajeron la luz, restablecieron el templo, trajeron la grandeza. ¿Y qué trajeron los Juanín de Caifás? Trajeron oscuridad, trajeron muerte, trajeron el holocausto, trajeron la dispersión del pueblo, trajeron muchas cosas negativas. Y no es para señalar, sino es para entender por qué las cosas llegan a un grado cuando las cosas se hacen tan mal. ¿Por qué podemos entender que en el tiempo del rey Joaquín, que él hizo todo mal, pero él y otros reyes anteriores a él, y fueron a la diáspora 70 años. Y ahora que viene los levitas, que viene el problema de los levitas, llevamos 2000 años y todavía no sabemos hasta cuándo. ¿Por qué? Porque es diferente. Una cosa es lo jurídico y otra cosa es lo divino. Y acá estamos lidiando con un problema divino. Y hay que entenderlo para poder entender lo que sucedió. Hay que entenderlo y orar por eso, orar porque las cosas se restablezcan. Orar. Hay una promesa donde dice que en esos días el Padre va a restaurar nuestros levitas, va a restaurar a los jueces, va a restaurar a los profetas, todo lo va a restaurar. En eso nos tenemos que pedirle al Padre que ya lo revele, que ya lo traiga para que no se haga tan largo este momento y que podamos entender la gran distancia que hay, en un momento que no fue tan largo, que fueron, vamos a decir, 150 años, pero cómo cambió totalmente. Bueno, que tengamos un Shabbat Shalom lleno de alegría, de gozo, y que podamos continuar con nuestra